El poder no siempre es ruidoso, no siempre lleva un traje a medida ni anuncia su llegada con un rugido. A veces, el poder es un hombre con una simple sudadera gris sentado silenciosamente en un asiento que pagó. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un momento en el que el feo prejuicio oculto del mundo moderno chocó con ese poder silencioso. Es una historia sobre una azafata, un piloto y un pasajero arrogante que cometió un error devastador. Pensaron que solo estaban poniendo a un hombre en su lugar. No tenían idea de que estaban hablando con el hombre que tenía el futuro de toda su compañía en la palma de su mano. Y para cuando el avión aterrizara, sus vidas habrían cambiado irrevocablemente. El zumbido del Salón Internacional de Apex Air en JFK era una sinfonía cuidadosamente orquestada de éxito. El tintineo del hielo en vasos de cristal, el suave murmullo de conversaciones sobre fusiones y mercados, el susurro del cuero mientras trajes a medida se acomodaban en sillones de felpa. Era un mundo que Darius Sterling conocía íntimamente, pero que nunca sintió la necesidad de llevar como un disfraz. Estaba sentado en un rincón, lejos de las amplias ventanas en arco que enmarcaban el ballet de los aviones que despegaban. Llevaba una sencilla sudadera gris carbón, una pieza de Tom Ford que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Pero su lujo estaba en la suavidad del cachemir, no en un logotipo ostentoso, unos vaqueros de diseñador desteñidos y un par de zapatillas minimalistas de alta gama completaban el look. Para un observador casual era una anomalía, un estudiante que había ganado un boleto de lotería, o tal vez un músico de una banda que acababa de firmar un contrato discográfico. Nadie adivinaría que era el fundador y CEO de Aura Innovations, una empresa al borde de una revolución tecnológica en realidad aumentada. Y nadie podía saber que la bolsa del portátil a sus pies contenía la propuesta para un trato en Zúrich, que aseguraría el legado de su empresa o lo haría añicos en 1.000.000 de pedazos. Darius no era un hombre dado a muestras ostentosas de riqueza. Su reloj, un Patek Philippe Calatrava, con una sencilla correa de cuero, estaba oculto bajo la manga de su sudadera. Era un regalo que se hizo a sí mismo tras el primer trimestre rentable de Aura, un recordatorio privado de lucha y éxito. Prefería que lo subestimaran, le daba una ventaja. En un mundo que juzga los libros por sus portadas, él era una primera edición encuadernada en cuero disfrazada de libro de bolsillo. Era producto de una crianza en el Bronx, criado por una madre bibliotecaria que le enseñó que el conocimiento era el único poder verdadero y un padre mecánico que le mostró que cualquier cosa se podía arreglar si eras lo suficientemente paciente para entender cómo funcionaba. Había aplicado ambas lecciones al mundo del código, construyendo Aura Innovations desde un garaje hasta una contendiente multimillonaria. Pero el mundo tecnológico era voluble. Un competidor más grande, Omnicorp, estaba intentando asfixiarlos, presionando a sus proveedores y robando su talento. Este trato en Zúrich con el conglomerado suizo de dinero antiguo, von Steiner AG, era su movimiento de jaque mate. Le daría a Aura el capital y el acceso al mercado para volverse intocable. El fracaso no era una opción. El peso de sus 800 empleados, los años de sacrificio, el recuerdo de sus padres que fallecieron antes de ver su triunfo definitivo, todo viajaba con él en este vuelo a Zúrich. El embarque para el vuelo 714 de Apex Air a Zúrich comenzará ahora para los pasajeros de primera clase, anunció una voz incorpórea. Darius cerró la cremallera de su bolsa del portátil, se la colgó al hombro y se unió a la corta fila. El agente de la puerta escaneó su boleto para el asiento 2A sin siquiera mirarlo. Caminó por el pasillo de embarque, la anticipación del vuelo de 8 horas vibrando bajo su piel. Necesitaba descansar, despejar su mente, estar afilado para la reunión más importante de su vida. Entró en la cabina de primera clase, un oasis de cuero beige y chapa de madera pulida. Encontró su asiento 2A, una cápsula espaciosa junto a la ventana. Guardó su bolsa en el compartimento superior, se deslizó en el asiento y exhaló lentamente. El cuero era fresco y reconfortante. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando una voz nítida y ligeramente tensa rompió su paz. «¿Puedo ayudarlo, señor?», dijo. Levantó la mirada.
Una azafata con un severo moño rubio, maquillaje impecable y una placa con el nombre Rebecca estaba de pie en el pasillo. Su sonrisa era una curva perfectamente pintada, pero sus ojos tenían la evaluación fría y prejuiciosa de un guardia fronterizo. «Estoy bien, gracias», respondió Darius, su voz calmada y baja. «Esta es la cabina de primera clase», afirmó, como si él pudiera estar perdido. «Sí, asiento 2A», replicó, señalando casi con disculpas el número en la cápsula. La sonrisa de Rebecca se tensó un milímetro. «Por supuesto, ¿puedo ofrecerle una bebida previa al despegue? ¿Champán? ¿Jugo de naranja?» «Solo agua, por favor, gracias». Ella asintió y siguió adelante, su postura radiando desaprobación. Darius la observó irse. Había visto esa mirada 1000 veces. Era la mirada que recibía de los aparcacoches que asumían que estaba allí para estacionar los autos, de los dependientes de boutiques que lo seguían por la tienda, de los agentes inmobiliarios que le informaban cortésmente que una propiedad ya estaba bajo oferta. Era el familiar y agotador aguijón del prejuicio, ataques a su existencia que había aprendido a soportar con tranquila dignidad. Suspiró, girándose para mirar por la ventana, intentando centrarse en Zurich y el premio que lo esperaba allí. No dejaría que la mezquindad de esta mujer infectara su enfoque. Solo era una mirada, solo un tono. No significaba nada, o eso pensó. La cabina de primera clase se llenó lentamente con su elenco esperado de personajes. Un empresario alemán de aspecto severo, con un traje impecable, tomó el asiento al otro lado del pasillo. Una pareja joven y glamorosa, hablando un francés rápido, se instaló detrás de él, sus risas tintineando como campanas de viento. El baile previo al despegue de guardar bolsas, aceptar champán y quitarse chaquetas procedió sin problemas. Darius bebió su agua, revisando cifras clave de su presentación en su teléfono. Los números, un mantra calmante. Entonces llegó el último pasajero de la cabina de primera clase. Era un hombre en sus 60 y tantos, con un rostro rubicundo y arrogante y una mata de cabello plateado peinada meticulosamente sobre un cuero cabelludo calvo. Llevaba una chaqueta azul marino con un escudo en el bolsillo y portaba un aire de propiedad, como si todo el avión fuera simplemente su transporte privado. Se detuvo al frente de la cabina, inspeccionó a los pasajeros con un aire de propietario y luego sus ojos se posaron en Darius. Un destello de molestia cruzó sus facciones, caminó por el pasillo y se detuvo justo al lado del asiento de Darius. No habló con Darius. Habló a Rebecca, la azafata, que ahora estaba repartiendo toallas calientes. «Querida Rebecca», tronó, su voz resumando una familiaridad que sugería que volaba en esta ruta a menudo. «Parece que hay un malentendido. Este joven está en mi asiento». Rebecca giró, su sonrisa profesional volviendo a su lugar, esta vez con un calor genuino reservado para un cliente valioso. «Señor Harrington, qué placer verlo de nuevo. Permítame ver su pase de abordar». «Señor», dirigió la última palabra a Darius, su tono pasando de convivial a acusador. Darius levantó la mirada de su teléfono, un sentimiento de frío temor enroscándose en su estómago. Sabía con absoluta certeza hacia dónde se dirigía esto. Había interpretado esta escena antes en diferentes escenarios con diferentes actores, pero el guión siempre era el mismo. «Creo que encontrarás que estoy en el asiento correcto», dijo Darius con calma, mostrando su teléfono con el pase de abordar digital para el asiento 2A. Rebecca lo miró, pero fue una mirada superficial, despectiva. El señor Harrington resopló ruidosamente. «Tonterías. Soy miembro platino de élite, querida. He volado en este mismo asiento durante los últimos 15 años. Ha habido un fallo en el sistema, un error informático». Miraba a Rebecca, pero sus palabras estaban dirigidas a Darius, cada una un pequeño dardo afilado destinado a desalojarlo. Lo trataba no como a un pasajero, sino como el error informático en sí. «Estoy segura de que podemos resolver esto, señor Harrington», dijo Rebecca con tono conciliador. Volvió a mirar a Darius, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una máscara de impaciencia. «Señor, voy a tener que pedirle que recoja sus cosas. Tenemos un asiento para usted en la parte trasera del avión». Claramente, Katy,
Hubo un error en nuestro sistema. La frase «la parte trasera del avión» quedó suspendida en el aire, cargada de un peso histórico. Darius sintió un ardor de ira subiendo por su cuello, pero lo reprimió, reemplazándolo con una calma gélida. No les daría la satisfacción de una reacción. «No hay ningún error», afirmó Darius, su voz tranquila pero firme. «Este es mi asiento. Pagué por él. Aquí está la confirmación». Tocó su teléfono, listo para mostrarle el recibo, la selección de asiento, todo el rastro digital. «Señor», la voz de Rebecca se endureció, bajando varios grados en temperatura. «El señor Harrington es uno de nuestros clientes más valiosos. No vamos a incomodarlo. Por favor, no haga una escena. Permítame ayudarlo con su bolsa». Alcanzó el compartimento superior. Darius se puso de pie, no para cumplir, sino para encontrarse con su mirada a un nivel igual. Era más alto que ella, y por primera vez un destello de incertidumbre cruzó su rostro. No estoy haciendo una escena», dijo, su voz peligrosamente baja. «Usted lo está haciendo. Soy un cliente que pagó por su asiento asignado. No me voy a mover». Los otros pasajeros ahora observaban, sus conversaciones silenciadas. El empresario alemán miraba con curiosidad desapegada. La pareja francesa susurraba entre sí. Era un teatro y Darius era la estrella involuntaria. El señor Harrington, viendo su autoridad desafiada, hinchó el pecho. «Escucha, pequeño», dijo, el condescendiente goteando de la palabra. «No sé cómo conseguiste un boleto para esta cabina, pero algunas cosas son como son. Ahora sé un buen chico y muévete. Rebecca te encontrará un buen lugar en clase turista». La palabra turista fue pronunciada como un insulto. El racismo casual envuelto en el lenguaje de clase y privilegio era tan descarado que casi parecía surrealista. Darius sintió que algo dentro de él se rompía. No su temperamento, sino una cuerda de paciencia que había mantenido tensa durante toda su vida. «Llama al sobrecargo», dijo Darius a Rebecca, sus ojos fijos en los de ella. «O mejor aún, llama al capitán. Tengamos una conversación real sobre esto». Pensó que esto podría desescalar la situación, que otra figura de autoridad podría ver la razón. Estaba equivocado, fue como echar gasolina al fuego. Rebecca, su rostro ahora una máscara tormentosa, giró sobre sus talones y marchó hacia la cabina. Unos minutos después, regresó, seguida por un hombre con sienes plateadas y un aire de mando cansado. Este era el capitán Alistair Miller. No pidió la versión de Darius de la historia. No pidió ver su boleto. Echó un vistazo al hombre negro vestido casualmente y al hombre blanco furioso, impecablemente vestido, e hizo un cálculo rápido y desastroso. Estaba en un horario. Lo más importante era un despegue a tiempo. «Señor», dijo el capitán Miller, su voz sin dejar espacio para argumentos. Era la voz de Dios a 30.000 pies. «Soy el capitán de esta aeronave. Mi azafata me ha informado de la situación. Para garantizar un despegue a tiempo, necesito que tome el asiento que le ha sido asignado en la cabina de economía. Podemos resolver el problema del boleto en tierra en Zúrich». «No hay problema con el boleto», insistió Darius, su voz aún nivelada, aunque le costó un esfuerzo inmenso. «Este es mi asiento. Me están pidiendo que me mueva basándose en la queja de otro pasajero sin verificar un solo hecho». «Tengo todos los hechos que necesito», dijo el capitán con desdén. «Tenemos un miembro platino de élite cuya selección de asiento previa está ocupada. Tenemos una aeronave llena de personas esperando para partir. Usted es la variable que necesita cambiar. Ahora, ¿va a moverse o voy a tener que hacer que lo saquen de mi avión?» La amenaza era clara, la humillación era absoluta, cada ojo en la cabina estaba sobre él. Ser escoltado fuera del avión por seguridad sería una indignidad que no podría soportar, y garantizaría que perdiera la reunión en Zúrich. Quedarse y discutir más era inútil. El veredicto ya había sido emitido por este tribunal de canguros en el cielo. Una resolución fría y dura, como el diamante, se formó en el pecho de Darius. Se movería. Haría el paseo de la vergüenza, pero esto no había terminado, apenas comenzaba. Miró desde el rostro implacable del capitán hasta el desprecio triunfante de Rebecca y la sonrisa de victoria engreída del señor Harrington.
Grabó sus rostros en su memoria. Se levantó, recuperó su bolsa del portátil del compartimento superior y, sin decir una palabra más, giró y salió de la cabina de primera clase. La cortina que separaba las clases se sintió como un golpe físico al cerrarse detrás de él. Caminó por el estrecho pasillo de economía, un mar de rostros curiosos y compasivos girándose para ver su procesión. Una azafata subalterna, una joven con ojos amables, le indicó un asiento central vacío en la fila 34, apretado entre un estudiante dormido y una mujer con un bebé llorando. Mientras se acomodaba en el asiento estrecho, llegó el insulto final. Desde la parte delantera del avión escuchó el distintivo pop de un corcho de champán, seguido de la risa estruendosa del señor Harrington. Estaban celebrando su desalojo. Darius Sterling miró el respaldo del asiento frente a él. El plástico barato, un universo lejos de la madera pulida que acababa de dejar. Los motores comenzaron a rugir, presionándolo contra su asiento, pero no estaba pensando en la incomodidad, no estaba pensando en la humillación. Estaba pensando en un correo electrónico muy específico que estaba a punto de escribir. El capitán Miller quería un despegue a tiempo. Lo había conseguido. Pero acababa de tomar la decisión más costosa de su carrera. Durante la primera hora del vuelo, Darius no hizo nada. Apoyó la cabeza contra el fuselaje vibrante y dejó que la ira primal y cruda lo invadiera. Era un veneno familiar, uno que había aprendido a metabolizar a lo largo de una vida de cortes similares, más pequeños. La humillación era un dolor físico en su pecho. Vio los rostros de sus empleados, el equipo diverso y brillante que había construido, una familia de todas las razas y credos. Pensó en los discursos que les daba sobre meritocracia, sobre cómo Aura Innovations era un lugar donde la calidad de tu trabajo era lo único que importaba. Qué fraude se sentía ahora, apretado en un asiento central porque el capitán vio su sudadera antes que su humanidad. Pero la ira para Darius no era un incendio forestal, era una forja. Quemaba lo superfluo, dejando solo el acero duro y afilado del propósito. No solo se enojaría, se desquitaría. Pero su desquite no sería una venganza mezquina, sería una lección, una reestructuración corporativa del karma. Cuando el avión alcanzó su altitud de crucero y el letrero de cinturones de seguridad se apagó, alcanzó con calma su bolsa del portátil y la colocó en la bandeja. El clic satisfactorio de los cierres resonó en el zumbido de la cabina. Abrió el portátil de fibra de carbono, un prototipo de la propia división de hardware de Aura. Se conectó al Wi-Fi exorbitante del vuelo, la barra de progreso en la pantalla de conexión, una cuenta regresiva lenta hacia la detonación. Abrió un nuevo correo electrónico. El campo para fue el primer objetivo. Comenzó a escribir robertichekapexair.com, Robert Ichek, SCT, Elso de Apex Air. Darius no lo conocía personalmente, pero sí por reputación. Habían intercambiado cortesías en un simposio tecnológico el año pasado. Ichek era un hombre obsesionado con la imagen, con que Apex Air fuera vista como una marca premium moderna y progresista. Luego vino el campo CC. Aquí era donde se haría el daño real. Agregó a toda la junta directiva de Apex Air, cuyas direcciones de correo electrónico había recopilado su asistente meses atrás durante su diligencia inicial. Agregó al jefe de la división de cuentas corporativas de Apex, el hombre que lo había estado cortejando durante meses. Agregó a su propia junta ejecutiva en Aura Innovations, para que entendieran lo que acababa de suceder. Agregó 2 contactos personales, un editor senior del Wall Street Journal y un periodista tecnológico ganador del Pulitzer para el New York Times. No les pediría que escribieran nada. Todavía no, solo quería que tuvieran la información. Quería que fueran testigos. Luego escribió la línea de asunto, la elaboró con la precisión de un cirujano. Asunto: cancelación del acuerdo de viaje corporativo anual de 50 millones de Aura Innovations. Era simple, devastador, irrevocable. La cifra no era una exageración, era la estimación conservadora del contrato exclusivo de 5 años. Estaban a días de firmar un acuerdo que convertiría a Aura Innovations en el cliente corporativo más grande de Apex Air en el sector tecnológico.
Luego comenzó a escribir el cuerpo del correo electrónico. No escribió con ira, escribió en el lenguaje frío y desapasionado de una declaración legal. Cada palabra era un golpe de martillo de hechos. Estimado señor Ichek, le escribo desde el asiento 34B de su vuelo EPX714 a Zurich, un vuelo para el cual tenía un boleto de primera clase confirmado y completamente pagado para el asiento 2A. Estoy programado para reunirme con la Junta de von Steiner AG en 9 horas para cerrar un acuerdo que definirá el futuro de mi empresa, Aura Innovations. Lamento informarle que, con efecto inmediato, Aura Innovations está terminando todas las negociaciones para nuestra asociación exclusiva de viajes corporativos. Además, a mi regreso, instruiré a mi director financiero para que liquide todas las cuentas de viaje existentes con Apex Air y emita una directiva en toda la empresa para cesar el uso de sus servicios indefinidamente. La razón de esta decisión es el trato discriminatorio, atroz y profundamente poco profesional que recibí de su tripulación de vuelo hoy, 15 de mayo de 2025. Aproximadamente a las 18:45 EST, mientras estaba sentado en mi asiento asignado 2A, fui confrontado por su azafata, una mujer llamada Rebecca Schmidt. A instancias de otro pasajero, el señor William Harrington, ella exigió que renunciara a mi asiento. Cuando me negué cortésmente y presenté mi pase de abordar válido, ella, junto con el señor Harrington, escalaron la situación. El pretexto para mi remoción fue un supuesto error de emisión de boletos y el estatus platino de élite del señor Harrington. La razón tácita, pero dolorosamente obvia, fue que mi apariencia, un hombre negro vestido de manera casual, no encajaba con su perfil de pasajero de primera clase. Fui referido como pequeño y chico por el señor Harrington y tratado como un intruso por la señora Schmidt. Cuando solicité que un miembro senior de la tripulación resolviera el asunto racionalmente, se llamó al capitán Alistair Miller. El capitán Miller no realizó ni siquiera la diligencia más básica. No pidió ver mi boleto ni el del señor Harrington. Tomó una decisión instantánea, basada en la apariencia y el prejuicio, y para garantizar un despegue a tiempo, me presentó un ultimátum: moverme a un asiento de economía o ser removido de la aeronave. Dejemos esto claro. El problema no es la incomodidad de sentarme en economía. El problema es que, en un vuelo internacional insignia de su aerolínea, los miembros senior de su tripulación recurrieron a un prejuicio feo y básico. Eligieron humillar a un cliente que pagó en lugar de incomodar a uno arrogante. Fallaron en sus deberes básicos de servicio al cliente, verificación y decencia humana. Aura Innovations fue fundada sobre los principios de mérito, inclusión y respeto. No podemos, en buena conciencia, asociarnos con una empresa cuyos embajadores de primera línea practican una discriminación tan abierta. La cultura de una organización no está definida por los carteles de diversidad en su oficina central, sino por las acciones de sus empleados cuando nadie con un nombre familiar está observando. Puede considerar la asociación de 50 millones y cualquier negocio futuro de Aura Innovations como una víctima de la conducta de la señora Rebecca Schmidt y el capitán Alistair Miller. Atentamente, Darius Sterling, fundador y CEO, Aura Innovations. Leyó el correo 2 veces. Era perfecto. No era una súplica emocional. Era una ejecución corporativa. Detallaba el qué, el quién y el por qué, y cuantificaba las consecuencias en el único lenguaje que una corporación realmente entiende: dinero. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar. Por un momento fugaz, dudó. ¿Era demasiado? ¿Era una reacción exagerada? Luego escuchó la risa del señor Harrington en su mente, vio la mueca triunfante de Rebecca y sintió el peso aplastante del ultimátum del capitán. Hizo clic en enviar. El correo electrónico desapareció en el éter digital, viajando a la velocidad de la luz a las bandejas de entrada de algunas de las personas más poderosas de la industria de la aviación. En un servidor en la sede de Apex Air se iluminó una notificación. Un acuerdo multimillonario cultivado durante más de un año se había evaporado a 35,000 pies. Darius cerró su portátil. Apoyó la cabeza hacia atrás, no con ira ya, sino con una extraña y escalofriante sensación de calma.
La pelota ya no estaba en su cancha, acababa de lanzar una bomba, y ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que la onda expansiva golpeara. Y en un avión presurizado viajando a 500 millas por hora, no había lugar donde el impacto pudiera escapar. Durante la siguiente hora, el vuelo continuó con normalidad. La tripulación de cabina sirvió bebidas y distribuyó auriculares. La selección de películas era mediocre. Para los pasajeros del vuelo 714, Eden City era solo otro cruce transatlántico. Pero en el mundo invisible de las comunicaciones corporativas, un huracán de categoría 5 estaba tocando tierra. En la sede corporativa de Apex Air en Chicago eran poco más de las 2 de la tarde. Un vicepresidente senior de cuentas corporativas fue el primero en ver el correo. Su taza de café chocó contra su platillo al leer la línea de asunto. Leyó el cuerpo del correo 2 veces, su rostro palideciendo. Tomó su teléfono de escritorio y llamó frenéticamente directamente a la oficina del CEO, saltándose 3 capas de asistentes. En su oficina de lujo, Robert Ichek, CEO de Apex Air, estaba en una reunión sobre estrategias de cobertura de combustible. Su asistente ejecutiva irrumpió, una violación sin precedentes del protocolo, sosteniendo una tableta con el correo de Darius mostrado en la pantalla. Ichek la despidió con un gesto molesto. Ella insistió. Tomó la tableta y mientras leía, la compostura cuidadosamente mantenida de un ejecutivo multimillonario se desmoronó. La sangre se drenó de su rostro, se puso de pie tan abruptamente que su silla chirrió hacia atrás. «Consíganme al jefe de operaciones de vuelo en una línea segura. Ahora», rugió. La onda expansiva comenzó su viaje de regreso al origen. Un mensaje marcado con la máxima prioridad fue enviado desde un satélite al cockpit del APX-714. En la cabina de vuelo, la impresora ACARS, la máquina que escupe planes de vuelo y actualizaciones climáticas, comenzó a parlotear. El capitán Alistair Miller, probablemente tomando su café y disfrutando de un vuelo tranquilo sobre el Atlántico, arrancó el mensaje. No era una actualización climática. Era un mensaje directo en mayúsculas del vicepresidente ejecutivo de operaciones de vuelo. Capitán Miller, urgente confirmar pasajero Darius Sterling, CEO Aura Innovations a bordo. Informe sobre incidente de asientos que involucra a miembro de tripulación R. Schmidt y pasajero W. Harrington, inmediatamente. CEO Ichek está en línea. Esto es un incidente de código rojo. La sangre de Miller se heló. CEO de Aura Innovations. La Aura Innovations. Recordó haberlos visto en las páginas de negocios, la cuenta corporativa masiva que habían estado celebrando como una gran victoria. Miró a su primer oficial, su rostro repentinamente pálido. El problema del boleto que había descartado con tanta arrogancia se había convertido en una catástrofe que pondría fin a su carrera. Su primera llamada de pánico fue a la cabina. Habló con el sobrecargo, un profesional experimentado llamado George. «George, ¿dónde está Rebecca Schmidt?», preguntó, su voz tensa por el pánico. «Está en la galera de primera clase, señor. Tráela al teléfono ahora y averigua dónde está sentado el pasajero que movimos de 2A». Abajo en la cabina, George encontró a Rebecca, que estaba puliendo copas de vino, aún disfrutando de la silenciosa satisfacción de haber puesto al hombre con la sudadera en su lugar. «Rebecca, el capitán te necesita al teléfono ahora y quiere saber dónde está el pasajero que moviste de 2A. Está atrás en economía, en algún lugar», dijo con un gesto despectivo. «¿Por qué?» «No lo sé, pero suena como si hubiera visto un fantasma», murmuró George, su experiencia diciéndole que algo estaba terriblemente mal. Rebecca tomó la llamada. Darius, desde su asiento en 34B, no podía escuchar las palabras, pero vio el efecto. Vio a George, el sobrecargo, caminando decididamente hacia la galera de primera clase. Unos momentos después, vio a Rebecca salir, su rostro ceniciento. Su máscara profesional había desaparecido, reemplazada por un pánico crudo y desnudo. Tropezó ligeramente, apoyándose en el respaldo de un asiento. Sus ojos recorrieron la cabina, buscando frenéticamente. Luego sus ojos encontraron los de Darius. Se cruzaron con los de Darius por un momento largo y cargado a través de la cabina abarrotada.
En su mirada él vio la trayectoria completa y aterradora de su comprensión. Vio cómo la arrogancia se transformaba en confusión, luego florecía en puro terror. Ella sabía. No sabía cómo lo sabía, pero la mirada en los ojos tranquilos e inquebrantables de Darius confirmó sus peores temores. Ese hombre al que había juzgado y desechado y expulsado de su cabina era alguien que importaba, alguien que podía destruirla. La siguiente persona en hacer el paseo de la vergüenza fue Rebecca. Caminó por el pasillo de economía, sus pasos inestables. La azafata subalterna, Chloe, la de los ojos amables que discretamente le había dado a Darius una botella extra de agua, la observó con una mezcla de miedo y vindicación. Había presenciado la confrontación inicial y estaba disgustada por el comportamiento de Rebecca. Rebecca se detuvo en la fila de Darius. Los pasajeros a su lado estaban dormidos. Señor Sterling, tartamudeó su nombre extraño en su lengua. Darius no respondió, simplemente la miró. Señor, ha habido un terrible error, comenzó, su voz temblando. Su asiento en primera clase está disponible. El capitán Miller me ha pedido que lo escolte personalmente de regreso. Lo sentimos mucho, mucho por el malentendido. La disculpa era débil, patética. Era la disculpa de alguien atrapado, no de alguien arrepentido. Darius finalmente habló, su voz no más alta que un susurro, pero cortando el zumbido del motor. Un malentendido, creo que todo estaba perfectamente claro. Usted entendió, el señor Harrington entendió, el capitán entendió, ahora yo entiendo. Por favor, señor, suplicó, sus ojos llenándose de lágrimas de pura autocompasión. Por favor, regrese al frente, podemos arreglar esto. El momento para arreglarlo fue hace 2 horas, dijo Darius, su voz plana y final. Giró la cabeza y miró por la ventana al interminable cielo oscuro y las nubes debajo. La había despedido. Derrotada, Rebecca regresó tambaleándose al frente del avión. La atmósfera en la cabina, al menos para aquellos que estaban prestando atención, había cambiado. La dinámica de poder se había invertido con la velocidad de un paquete de datos. El hombre, con la sudadera en el asiento central, se había convertido en la persona más poderosa del avión, y el capitán, en su cabina cerrada, se había convertido en un prisionero de su propio error colosal. Durante el resto del vuelo, una tregua silenciosa y aterrorizada se asentó sobre la tripulación. El sobrecargo, George, regresó personalmente para ofrecerle a Darius cualquier cosa que quisiera. Champán de primera clase, una comida completa, cualquier cosa. Darius declinó cortésmente. Chloe, la azafata subalterna, simplemente le daba una pequeña sonrisa comprensiva cada vez que pasaba. Un reconocimiento de que había visto lo que pasó y estaba del lado de la justicia. En primera clase, el señor Harrington estaba felizmente inconsciente. Había terminado su champán, comido su filete y ahora roncaba suavemente en el asiento 2A, el asiento que le había costado a Apex Air 50 millones. Y en la cabina, el capitán Alistair Miller pilotaba el avión en piloto automático, pero su carrera estaba en picada sin posibilidad de recuperación. Sabía que cuando aterrizara este avión en Zúrich, su vida como capitán de aerolínea respetado habría terminado. El descenso a Zúrich fue tenso y silencioso. Los habituales anuncios alegres previos al aterrizaje desde la cabina fueron reemplazados por un mensaje pregrabado y seco. La tripulación de cabina se movía con una eficiencia de zombies, sus rostros tensos. Rebecca no se veía por ninguna parte. Según se informó, se había enfermado y estaba confinada en el área de descanso de la tripulación. Mientras el avión rodaba hacia la puerta en el aeropuerto de Zúrich, un nuevo anuncio llegó por el intercomunicador, esta vez del sobrecargo George. Su voz era sombría. Damas y caballeros, hemos llegado a Zúrich. Les pedimos que por favor permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados hasta que la aeronave se haya detenido completamente en la puerta y el letrero de cinturones de seguridad se haya apagado. Se solicita que el capitán Miller y la azafata Rebecca Schmidt permanezcan en la cabina de vuelo hasta que sean recibidos por un representante en tierra.
El nombramiento de los miembros de la tripulación fue un movimiento impactante y sin precedentes. Un murmullo de confusión y chismes se extendió por el avión. Esto era más que un problema médico, era algo serio. Darius permaneció completamente inmóvil, observando al equipo de tierra moverse en posición fuera de su ventana. No sentía triunfo ni alegría, solo una sombría sensación de resolución. Esta era la consecuencia inevitable de sus acciones. El avión se acopló, los motores se apagaron y el letrero de cinturones de seguridad finalmente se apagó. Pero antes de que alguien pudiera levantarse, una nueva figura apareció en la puerta abierta del avión. No era un agente de puerta. Era un hombre alto, impecablemente vestido con un traje oscuro a medida, su rostro una máscara de estrés extremo. Darius lo reconoció de fotos corporativas. Era Robert Finch, vicepresidente senior de operaciones europeas de Apex Air, el hombre que respondía directamente al CEO. Claramente había sido sacado de su cama para recibir este vuelo. Finch entró en el avión y habló en voz baja con George, el sobrecargo, quien señaló con un dedo tembloroso y sutil hacia la parte trasera del avión, hacia la fila 34. Ignorando por completo las cabinas de primera clase y clase ejecutiva, el vicepresidente senior se dirigió por el pasillo de economía. Los pasajeros miraban, preguntándose quién era este hombre y qué estaba pasando. El señor Harrington, ahora despierto y estirándose en el asiento 2A, observó la procesión con confusión, molesto porque su desembarque privilegiado se estaba retrasando. Finch llegó a la fila de Darius, miró al CEO de Aura Innovations, un hombre que valía miles de millones, apretado en un asiento central junto a un estudiante que ahora despertaba. La óptica de la situación era una pesadilla corporativa hecha realidad. «Señor Sterling», dijo Finch, su voz baja y cargada de disculpas. «Soy Robert Finch. En nombre de Apex Air, desde nuestro CEO, Robert Ichek, hasta cada empleado, quiero ofrecerle mis más profundas y sinceras disculpas por lo que ha experimentado en este vuelo. Es inexcusable». Darius recogió lentamente su bolsa del portátil. «Señor Finch», dijo fríamente, «su disculpa queda registrada. Las consecuencias financieras y de reputación para su empresa, como se detalla en mi correo electrónico, permanecen». Finch tragó con dificultad. «Por supuesto, entendemos. Hay un coche esperando para llevarlo a su hotel. Ya hemos hablado con el hotel y asegurado la suite presidencial a nuestro cargo. Por supuesto, cualquier cosa que necesite, cualquier arreglo, considérelo manejado. Pero primero, si me permite escoltarlo fuera del avión». Darius asintió. Se puso de pie y entró en el pasillo. Mientras él y Finch caminaban hacia el frente, los otros pasajeros observaban en un silencio atónito. La historia ahora estaba clara en sus mentes. El hombre que había sido expulsado de primera clase era, de hecho, la persona más importante en todo el avión. Cuando llegaron al frente, el señor Harrington estaba de pie en el pasillo, sosteniendo impacientemente su equipaje de mano. «Ya era hora», resopló. «¿Qué significa todo este alboroto?» Vio a Darius caminando con el ejecutivo de Apex y su rostro se contorsionó en incredulidad. «¿Tú? ¿Cuál es el significado de esto?» Darius ni siquiera lo miró. Fue Finch quien giró, su rostro una máscara de furia fría. «Señor Harrington», dijo, su voz goteando hielo, «debido a su participación en un incidente en este vuelo, su estatus de élite platino está actualmente bajo revisión. Sugiero que espere hasta que todos los demás pasajeros hayan desembarcado». La mandíbula de Harrington cayó. Parecía como si lo hubieran abofeteado. Ya no era un cliente valioso, era una responsabilidad. Se hundió de nuevo en su asiento, su rostro tornándose de un rojo moteado intenso. En la puerta del avión, Finch hizo un gesto para que Darius lo precediera. Mientras Darius pisaba el puente de embarque, miró hacia atrás una última vez. Vio al capitán Miller y a Rebecca salir de la cabina. Parecían destrozados, sus uniformes parecían colgar de ellos. Su autoridad había sido despojada, dejando solo a dos personas cuyas carreras habían terminado en algún lugar sobre el océano Atlántico. Sus rostros estaban pálidos con la certeza aterradora de que estaban a punto de ser despedidos, no por un jefe en una oficina, sino por un hombre con traje en un puente de embarque a miles de millas de casa.
Darius se giró y caminó hacia la terminal. La primera batalla había terminado, pero la guerra por lo que vendría después apenas comenzaba. La suite presidencial en el Baur o Lac era una sinfonía en tonos dorados y crema apagados. Un espacio tan vasto y silencioso que parecía absorber el sonido. Las ventanas del suelo al techo enmarcaban una vista de postal perfecta del lago de Zúrich, donde elegantes cisnes blancos flotaban en un agua del color del acero pulido. Sobre una mesa de palisandro brillante, una botella de Dom Pérignon Vintage 2008. Reposaba enfriándose en un cubo de plata junto a un ramo extenso de orquídeas blancas. A su lado había un sobre de papel grueso color crema que contenía una carta manuscrita de disculpa del propio Robert Icek. Darius registró estas ofrendas periféricamente, como si las viera a través de un grueso cristal. Eran artefactos de un mundo de control de daños corporativo, gestos diseñados para apaciguar a un cliente rico. Pero no podían tocar el nudo frío y duro de furia y humillación que se había asentado profundamente en sus entrañas. El lujo se sentía como una mentira, una jaula dorada destinada a distraerlo de la cruda fealdad de lo que había sucedido en los confines de plástico barato de la 134B. Pasó junto al champán y entró en el cavernoso baño de mármol. Se quitó la ropa, la sudadera de diseñador y los vaqueros que habían servido como la exhibición A de la fiscalía en el juicio de su identidad, y los dejó en un montón en el suelo. Entró en la ducha de múltiples chorros y abrió el agua tan caliente como pudo soportar, dejando que las agujas de agua hirviendo golpearan su piel. Se sentía como un exorcismo, un intento de fregar físicamente el residuo del desprecio de Rebecca, la condescendencia del señor Harrington y la autoridad despectiva del capitán. Estaba lavando no solo la suciedad del viaje, sino la mancha psíquica de ser juzgado y encontrado insuficiente por personas que no sabían nada de él más que el color de su piel. Cuando finalmente salió, envuelto en una bata gruesa e increíblemente suave, se sintió más tranquilo. La ira primal había retrocedido, reemplazada por la claridad dura como el diamante que siempre encontraba en el ojo de una tormenta. Caminó hacia su maleta y desplegó su verdadera armadura, no el camuflaje casual que llevaba por comodidad, sino el uniforme de su éxito. Un traje azul marino a medida de Savile Row, una camisa blanca impecable, una corbata de seda del color de la sangre arterial y un par de zapatos John Lobb pulidos como espejos. Se abrochó los gemelos, pequeños discos de platino que su difunta madre le había dado cuando incorporó Aura Innovations, y cada clic era una afirmación silenciosa. Esto era quien era. Un creador, un líder, un hombre que había construido un universo desde nada más que código y convicción. La sudadera no lo definía, pero tampoco el traje. Eran solo disfraces. El hombre que los llevaba era lo único que importaba. Una hora después, entró con paso firme en una sala de reuniones privada en la planta baja del hotel. El aire estaba cargado con el aroma de la madera pulida y una tensión palpable. Robert Finch, el vicepresidente europeo, se puso de pie cuando entró, su postura una muestra de deferencia y ansiedad. Frente a él, en una pantalla tan grande que dominaba la sala, estaba la imagen en alta definición en vivo de Robert Icek. El CEO de Apex Air parecía no haber dormido en días. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su corbata ligeramente aflojada, y el telón de fondo de su oficina en Chicago parecía menos un asiento de poder y más un búnker asediado. Darius tomó asiento a la cabecera de la mesa, colocando su teléfono y un pequeño cuaderno frente a él. No dijo nada, dejando que el pesado silencio se extendiera y presionara sobre los dos ejecutivos. Fue Finch quien finalmente lo rompió. Señor Sterling, Darius, gracias por aceptar vernos. Sé que ninguna palabra puede expresar adecuadamente. Icek lo interrumpió, su voz ronca a través de los altavoces. Déjame, Robert. Señor Sterling, he pasado las últimas 5 horas al teléfono con mi junta, con mi jefe de operaciones de vuelo y con mi esposa, y en todo ese tiempo no pude encontrar una disculpa suficiente por lo que soportó. He visto el informe preliminar del incidente. He leído su correo una docena de veces. Lo que le pasó no fue un fallo en el servicio al cliente. Fue un fallo moral.
Representa un cáncer de prejuicio dentro de nuestra organización que, como CEO, claramente no he logrado extirpar. Las acciones del capitán Miller y la señora Schmidt son una mancha profunda en los 20.000 empleados que hacen su trabajo con profesionalismo y respeto todos los días. Darius escuchó, su rostro impasible, sus manos entrelazadas frente a él. Dejó que cada confesión quedara en el aire sin ofrecer absolución. Han sido suspendidos con efecto inmediato, pendientes de una investigación completa, agregó Finch, su voz tensa. Su despido es una conclusión inevitable. Sus credenciales de la empresa han sido revocadas. No volverán a volar para Apex Air. Darius finalmente habló y su voz, aunque tranquila, dominó la sala. Despedirlos es la parte fácil, dijo, su mirada fija en el rostro pixelado de Ichek. Es una solución limpia y ordenada que les permite emitir un comunicado de prensa sobre tomar medidas rápidas. Pero ambos sabemos que eso es solo arrancar un par de malas hierbas mientras se ignora el suelo envenenado en el que crecieron. No se tienen 2 empleados senior, un capitán condecorado y una azafata veterana, actuando con tal prejuicio coordinado a menos que la cultura, en algún nivel, lo permita. A menos que señale que su comportamiento es, si no aceptable, al menos tolerable. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Creen que esta fue la primera vez que la señora Schmidt perfiló a un pasajero, o la primera vez que el capitán Miller eligió el camino de menor resistencia para proteger su horario sobre los derechos de un cliente? Esta fue solo la primera vez que lo hicieron con alguien que podía hacerlos responsables en un lenguaje que su junta entiende. Esta fue la primera vez que les costó 50 millones. Ichek visiblemente se estremeció en la pantalla. La verdad sin adornos era más brutal que cualquier amenaza. Entonces, ¿qué quiere Darius?, preguntó el CEO, su voz ahora cansada, despojada de fanfarronería corporativa. Dígame qué podemos hacer. No estoy preguntando cómo salvar el contrato ahora. Estoy preguntando cómo comenzamos a arreglar nuestra empresa. Esta fue la apertura. Este fue el momento en el que podía canalizar su violación personal en algo permanente y significativo. No quiero su dinero, afirmó Darius, viendo el destello de sorpresa en sus rostros. No quiero un suministro ilimitado de boletos de primera clase, ni un acuerdo confidencial. Quiero cambio y quiero que sea real, doloroso y público. Así que aquí están mis términos. No son negociables. No son un punto de partida para una discusión. Son el precio de mi silencio. Son el precio para que Aura Innovations no se convierta en la cara pública de cada noticia sobre racismo corporativo durante los próximos 6 meses. Finch tomó un bolígrafo, listo para escribir. Ichek simplemente miraba, esperando el veredicto. Primero, comenzó Darius, levantando un solo dedo. No solo despedirán a Miller y Schmidt, marcarán sus registros permanentes en la base de datos compartida de la industria. La razón del despido se citará como una violación grave de las políticas de conducta corporativa, incluyendo la discriminación de pasajeros. Esto asegurará que no simplemente se pongan un uniforme diferente y hagan esto a alguien más, al hijo de alguien más, al padre de alguien más, en otra aerolínea. Hecho, dijo Ichek sin dudar. Segundo, contratarán a una firma independiente de terceros especializada en diversidad, equidad e inclusión. No sus consultores corporativos habituales, una firma conocida por ser agresiva, una que yo personalmente aprobaré. Realizarán una auditoría completa de la cultura de su empresa, desde los manipuladores de equipaje hasta la sala de juntas. Sus hallazgos y recomendaciones no se enterrarán en un informe interno, se harán públicos en su sitio web para que todos los vean. Eso será difícil, murmuró Finch. Darius lo silenció con una mano levantada. Será necesario, dijo el CEO. De acuerdo. Tercero, la voz de Darius se volvió más fría, más dura. Emitirán una disculpa pública formal, no una declaración corporativa vaga sobre un incidente desafortunado o no cumplir con nuestros estándares. Será específica, nombrará el vuelo APX 714,
Declarará explícitamente que un pasajero fue perfilado racialmente, removido erróneamente de su asiento pagado y que la empresa considera esta conducta aborrecible e inaceptable. No se esconderán de la fealdad de lo que pasó. Lo asumirán. La luz del sol, señor Ichek, es el único desinfectante. Ichek cerró los ojos por un largo momento. Esta era la demanda que crearía una tormenta mediática. Iba en contra de todos los instintos de las relaciones públicas corporativas, pero sabía que Darius tenía razón. Abrió los ojos. La redactaremos antes del final del día. Y finalmente, dijo Darius, entregando su golpe maestro. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. El contrato de 50 millones. Podemos retomar las negociaciones en un año después de que haya visto pruebas de estos cambios. Pero el valor estimado del primer año, 5 millones, no se pagará a Apex Air. Harán una donación única de 5 millones, dividida equitativamente entre el Fondo de Defensa Legal y Educación de la NAACP y el Fondo Thurgood Marshall para colegios. No lo enmarcarán como una asociación caritativa, lo enmarcarán como una penitencia, una inversión significativa en las comunidades que las acciones de sus empleados han mostrado tanto desprecio. Financiarán la educación de la próxima generación de líderes e innovadores negros para que un día, cuando sean lo suficientemente exitosos para sentarse en su cabina de primera clase, su tripulación vea a un pasajero valioso, no un problema que resolver. El silencio que siguió fue absoluto. El bolígrafo de Finch estaba congelado sobre su bloc de notas. Ichek miraba, completamente atónito. Era un movimiento audaz y brillante que trascendía el simple castigo. Transformaba su penalización en un poderoso motor para el progreso. Finalmente, una lenta y cansada sonrisa de admiración cruzó el rostro de Ichek. «La Junta me crucificará», dijo suavemente, «pero lo aprobarán porque es lo único correcto que hacer. Tiene mi palabra, Darius. Aceptamos todos sus términos. Envíen el acuerdo legalmente vinculante a mi consejo antes del final del día», dijo Darius, poniéndose de pie. La reunión había terminado. Esa tarde Darius Sterling, con la mente despejada y lleno de un renovado sentido de propósito, entró en la sede de vidrio y acero de von Steiner AG. Los ejecutivos suizos lo recibieron con un profesionalismo tranquilo y anticuado. No vieron su ropa, sino el poder y la precisión de su mente. Dio la presentación de su vida, su voz resonando con una nueva clase de autoridad. No solo les estaba vendiendo software de realidad aumentada, les estaba vendiendo una visión del futuro. Un futuro que ahora estaba más determinado que nunca a ayudar a construir. Había enfrentado los instintos más feos de una corporación y no solo había sobrevivido, sino que la había doblegado hacia la justicia. Cerró el acuerdo histórico, asegurando el futuro de Aura para la próxima década. 2 días después, mientras volaba a casa en una suite de primera clase en una aerolínea rival, navegó por las noticias en su tableta. Los titulares estaban por todas partes. El CEO de Apex Air emite una sorprendente disculpa pública por un atroz incidente de perfilación racial. Los artículos detallaban los despidos, la auditoría obligatoria en toda la empresa y la donación sin precedentes de 5 millones. Como prometido, su nombre no aparecía por ninguna parte. Miró por la ventana al interminable mar de nubes debajo. No sintió la emoción de la victoria, ni la alegría de la venganza. Sintió el pesado peso de la responsabilidad. Había recibido una rara oportunidad donde su poder y un momento de injusticia se cruzaron perfectamente. No solo había despedido a 2 personas, había obligado a una corporación global a mirarse al espejo y enfrentar el reflejo que veía. El poder, se dio cuenta, nunca se trataba del precio del asiento. Se trataba del valor de la persona sentada en él y del cambio que podías exigir cuando el mundo intentaba decirte que no valías nada. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Darius Sterling? Es un poderoso recordatorio de que el prejuicio, no importa cuán casual sea, tiene un costo. Para Rebecca Schmidt y el capitán Miller, les costó sus carreras. Para Apex Air, les costó 50 millones y una humillación pública.
Esta no fue solo una historia sobre venganza, fue sobre responsabilidad. Darius no solo se desquitó, usó su inmensa influencia para exigir algo mejor, no solo para él, sino para cualquiera que pudiera haber estado en su lugar. Transformó un momento de profunda injusticia personal en una fuerza para un cambio sistémico positivo. El mundo está lleno de estos momentos silenciosos de juicio. ¿Qué piensas? ¿Fue su respuesta justificada o fue demasiado extrema? ¿Qué habrías hecho en su posición? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias reales de justicia y consecuencia. Gracias por escuchar.